Bueno, tengo entendido que es grabación en la nube, ¿cierto? Bueno, se está grabando. Listo, entonces, profe, vamos a hablarles de la guía, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, yo voy a iniciar, profe, ya donde hayan contenidos que tengan que ver como con la área de formación de ustedes, ya usted hace más énfasis en esa parte, ¿listo? Componente ambiental, ciclo 5. De igual manera, ha sido un muy buen resultado de ustedes por la autonomía, por el trabajo tan bien enfocado que han llevado, ¿cierto? Es de tener presente que todos los componentes hasta el final siempre van a tener relevancia, van a tener algo que aportarnos, ¿listo? Han notado que de unos días para acá se han aumentado un poco más las actividades, ¿cierto? Deben de entender de que nosotros también manejamos algo que se llaman proyectos transversales. En el caso mío está el proyecto de tiempo libre. Creo que en ciencias naturales se manejan otro tipo de proyectos a nivel ambiental y todo eso. Entonces, Claro. no es extraño para ustedes. Son situaciones que no son solo institucionales, sino también de ministerio, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta. Yo creo que a esta altura de pronto hacer énfasis en esto no es tan relevante, sin embargo, creería yo que ustedes colocan siempre el nombre, el componente y el grado, ¿cierto? Muy importante. Como el profe Quinto es el que califica el ciclo, pues obviamente siempre debemos de buscar que él tenga una muy buena imagen, que tenga una muy buena legibilidad y que ustedes tengan un trabajo bien integral, ¿cierto? En el cual, como creo que se lo escuché en su momento, no buscamos cantidad sino calidad, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Vamos a tratar 4 temas de principales o niveles de conocimiento que igual manera para nosotros son muy relevantes. En el caso mío, cuando traté el tema del dopaje, que es muy importante saber qué es el doping, ¿cierto? El dopaje que ahora en la guía lo vamos a ver, que simplemente lo propusimos porque desafortunadamente los seres humanos somos muy ambiciosos y muchas veces queremos resultados sobre toda costa. Entonces, el dopaje es algo que en el deporte, en la misma vida, viene acompañado y viene con una serie pues, de circunstancias irregulares, ¿cierto? Listo. Entonces, lo primero que se ve es la biotecnología, la fertilización, terapias genéticas y el dopaje, ¿cierto? Tenemos unos criterios de desempeño donde queremos que ustedes comprendan la biotecnología, que conlleva el uso y manipulación de información genética con diferentes técnicas. Entre ellas tenemos la fertilización, la asistida, la clonación reproductiva, la terapéutica, la modificación genética y terapias genéticas, ¿cierto? Que tienen implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. Ojo con esa palabra bioéticas, que tiene una gran relevancia en cualquiera de ellas. Recuerden que la bioética es de pronto una rama dentro de la biología, el profe me corregirá, que busca desde el punto de vista generar un equilibrio, un balance, porque de pronto el conocimiento del ser humano ha buscado evolucionar de una manera tan notoria que de pronto se pueden incurrir en ciertas prácticas que no son tan buenas, ¿cierto? Entonces la bioética viene con esta parte de los valores como un polo a tierra para buscar que de pronto no nos pasemos y hagamos de pronto circunstancias indebidas que pueden ser contraproducentes a futuro. Este tema de la biotecnología, la fertilización, las terapias genéticas y el doping son circunstancias que se dan y se siguen dando y van a ir evolucionando. Nosotros estamos en una etapa de la historia, pues por así decirlo, en una etapa de la vida donde nos ha tocado ver toda esa transición, donde ya vemos una serie de circunstancias que antes para nosotros eran totalmente ajenas y nos van a sorprender de ahora en adelante muchas más, porque los procesos de avance a nivel científico, a nivel de la ciencia, siempre van a ser 1 año, 2 años más antes de lo normal, ¿cierto? Entonces es muy importante esto, ¿listo? Entonces lo primero que se van a ver es el tema de las bacterias como herramienta para manipular el ADN. ¿Listo, profe? Sí. Últimamente se está hablando mucho del ácido desoxirribonucleico, el ADN, que anteriormente pues eso estaba más que todo como específicamente para los científicos. Entonces allí en el texto dice que en la naturaleza las bacterias pueden transferir el ADN en 3 formas, ¿cierto? Ahí nos dan la información. Cuando hablan de la transferencia de genes, entonces nosotros hablamos acá de lo que es la gametogénesis, que se divide en 2, que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Entonces hay un proceso que ya se explicaba a los chicos de los grados inferiores,
el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, cuando se va a formar el nuevo ser, entonces aparece lo que es la mitosis. Y es un proceso que comienza el primer día, ese huevo que está fecundado, que se va a fecundar, primero se divide en dos, él se va duplicando. Después en 4, en 8, 16, 32, 64, 128, 256, y así sucesivamente, y se convierte en mórula y luego en gástrula. En ese proceso de la mitosis, entonces va a haber una transferencia de ADN y se va a formar el nuevo ser. Eso para nosotros. Y nos dicen que es un proceso importantísimo y que la mujer debe tener mucho cuidado, porque si en ese proceso que se está formando la futura criatura toma sustancias prohibidas, hay mucha probabilidad que el niño nazca con unas taras o unos problemas, bien sea psicológicos o bien sea físicos. Y nosotros sabemos que los físicos son los que se ven ya, se observan de una vez. En cambio, la parte psicológica no. Esa parte psicológica ya cuando el niño empieza a manejar la parte social es que nos damos cuenta de que el niño tiene dificultades. Entonces ahí el ADN tiene que ver con la transferencia de la parte genética. Entonces es importante que la mujer tenga mucho cuidado, mucha reserva cuando se está formando esa parte, la futura criatura. Eso en cuanto a la mitosis. Y en la meiosis es la formación de las semillas tanto masculinas como femeninas. Por ejemplo, en la ovogénesis, la niña nace de una vez con todo su equipaje, valga el término, ovulatorio. Una niña acaba de nacer en el Marco Fidel Suárez y ya viene con todos los óvulos de su vida. No es para decir que mañana, no, hoy que acaba de nacer. Pero hay un proceso, ya con la edad, hablan de la raza, hablan de la alimentación y hablan de factor genético. Esos óvulos comienzan a madurar. Hemos tenido casos de niñas que a los 10 años ya están ovulando, ya están menstruando. Y hay un caso allí que me di cuenta en un colegio de Bello, una niña de 9 años ya con la menstruación, ya, listo. Entonces mira cómo se acorta ese proceso de ella, porque cuando ya la niña comienza a menstruar, ya hay unos cambios comportamentales en ella. Ya no es lo mismo todavía la niña que apenas le está saliendo el vello púbico y axilar y los senitos, no, ya está menstruando, entonces ya hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces en ese proceso ya, entonces cada vez que sea el proceso, dicen que son 4 óvulos que están disponibles, pero de los 4 apenas se va a madurar uno y los 3 restantes se desechan. Listo. Decimos que es cuerpo lúteo. Listo, se desechan los 3. Pero hay casos especiales donde no se van a desechar 3, sino que se desechan 2 y quedan 2. Al quedar 2 y la mujer queda en embarazo, entonces van a nacer unos mellizos. Listo, listo. Ese es el proceso que se da en la meiosis con la ovogénesis. En la espermatogénesis, el hombre siempre está produciendo. Por decir algo, Periquito Pérez anoche tuvo una faena amorosa y estuvo bien. Hoy ya puede seguir con otra faena amorosa porque ya produjo otra vez espermatozoides. Entonces vienen lo que son los espermatocitos primarios, los secundarios y ya vienen lo que son los espermatozoides. Esos espermatozoides, cuando el muchacho tiene los 15 años, son muy fuertes, son muy vigorosos, están alentados y pare de contar. Allí pueden venir con 2 cabezas, pueden venir con 2 colas, con una cabeza muy pequeña, no importa, pero son millones que el hombre va a expulsar. Pero ya cuando llegamos a los 60 años, llegamos a los 65, llegamos a los 50, pero hemos tenido una mala vida, entonces ya están muy débiles. Pero el hombre sigue produciendo espermatozoides. Esa es la ventaja que tiene la espermatogénesis. Y entonces allí hay transferencia de lo que decimos nosotros, el ADN. Anteriormente, ¿qué pasaba? A la gente prácticamente la escogían como escoger un animal. No es que Sandra Patricia tiene los ojos verdes y la nariz aguileña, entonces yo voy a unirme con ella para que el hijo salga de esta forma. No sabíamos del ADN. Ahora sí sabemos del ADN. Incluso hay hijos
que no se parecen ni con el papá ni con la mamá, sino con el abuelo o el bisabuelo. O sea, ya hay una transferencia. Esa es la información, esa es la cédula que usted tiene guardado a nivel genético. Es la información suya. Sí, mi profe. Sí. De igual manera, todo lo que citas, profe, de igual manera me imagino que tendrá correlación. Acá obviamente se hace énfasis en todo el tema del ADN, habla de tres aspectos o fases, que obviamente vienen caracterizados más adelante. El primero se llama transformación, transducción y conjugación, ¿cierto? De igual manera se ve, ¿cierto? Claro. Listo. Después viene lo que es la integración del ADN donando el cromosoma de la célula receptora. Es como ven, es una guía muy ilustrada en la cual obviamente todo lo que se va hablando se va mostrando de una manera más gráfica. Después viene lo que es el tema de los plásmidos bacterianos, pueden servir como transportadores para la transferencia del gen, ¿cierto? De igual manera, obviamente acá ya se habla del concepto, listo, plásmidos bacterianos. Claro. Acá hablan del tema que veo, profe, que usted lo aborda mucho en sexto, que es el E. coli, ¿cierto? Ah, sí, Escherichia Sí, coli. acá lo veo que lo está citando. De igual manera, me imagino que acá más abajo hablará, ¿cierto? Entonces, también vuelve a hablar de las fases de integración y plasmido, ¿cierto? Eso, por ahí. Devuelvas un poquito, profe. Eso. Ahí, por ejemplo, dice, en la agricultura, sí, Tiende el uso a extendido, hacer desaparecer, sí. sí, que el uso extendido de los antibióticos en la medicina y en la agricultura tiende a hacer desaparecer las bacterias que carecen de plasmidios, mientras que aquellos que se tienen plasmidio R se han multiplicado como resultado un número creciente de bacterias que causan enfermedades humanas, como intoxicación por alimentos, tenemos la blenorragia, y están haciendo resistentes a los antibióticos. La transferencia de los plasmidios R desde las bacterias resistentes a la no resistente ha contribuido al problema. Sin embargo, los plasmidios pueden ser vectores Vectores. útiles para la ingeniería genética. Bueno, en la parte de vector, ya saben ustedes que cuando el profesor Alexis les hablaba en matemática, es un segmento de recta dirigido, un vector, ya ustedes lo conocen, pero acá en biología el vector es un transmisor. Por ejemplo, el paludismo, ¿cuál es el vector? Un mosquito que se llama anófeles. Otros le dicen anófeles. El anófeles es el vector. Entonces, dentro de esta parte de las bacterias, hay siempre hay bacterias. Tú tienes bacterias en la piel, en la boca, en el ano, en las orejas, en toda parte. Entonces, hay una transmisión de ellas. Entonces, allí nos hablan, por ejemplo, que te puedes intoxicar por alimentos. Dicen que los alimentos, los que no son calientes, hay que consumirlos apenas se preparan. Qué miedo cuando hay las ensaladitas esas que llevan ese poco de cosas y se le va a dar especialmente a los niños. La ensalada se hace por ahí tipo 10 de la mañana para repartirla a las 2 o las 3 de la tarde. Y miren que las clínicas se llenan todos intoxicados porque hay unas bacterias que llegaron allí y entonces van a afectar. Hay otras bacterias, por ejemplo, enfermedades humanas, y ahí hablan de la blenorragia. La blenorragia, me disculpan el término, es la misma gonorrea. La flora vaginal es muy rica en bacterias. Y entonces, si hay una situación de una relación genital y alguien tiene la enfermedad y sin protección tiene contacto con el otro, de una vez queda, como dicen vulgarmente, pringado. Entonces, ¿qué pasa con esa bacteria? Es muy sencillo. En los hombres, a los 3 días de contraer la enfermedad, se detecta que tiene la blenorragia. ¿Por qué le dicen rea? Rea es cuando es profuso, cuando es mucho. Logorrea es la persona que habla mucho, sin sentido. La leucorrea es el olor fétido de los órganos genitales, digamos la parte femenina. Y la gonorrea es una enfermedad que se manifiesta primero con un dolor intenso.
A los 3 días el hombre detecta que tiene la enfermedad. Por el pene va a salir pus o materia. ¿Qué sucedió con esas bacterias? Va acabando con el meato urinario, lo va ensanchando. Es un dolor impresionante para orinar. Tiene que ser usted muy responsable porque en esos momentos no puede tener relaciones genitales con nadie porque empieza a propagar la enfermedad. Estamos hablando de las bacterias. Si el hombre no se pone las pilas, ir al médico y que le apliquen antibióticos, hay posibilidades de que pierda el órgano. Cuando vaya al médico, que ya está bastante, entonces hay una parte del órgano que ya está necrosado. Necro significa muerto. Entonces, ¿qué hace el hombre? El médico le cercena, le parte, le quita allí una parte y queda el hombre con un muñón. No más. Ya. ¿Por qué? Porque esa bacteria lo afectó mucho. Si usted utiliza mucho antibiótico, llegará el momento en que ya no le hace efecto. Entonces, miren las bacterias, la situación que se presenta. ¿Qué sucede con la mujer si tiene la blenorragia? Va a parecer diferente a los días húmedos que la ropa interior queda un poquitico húmeda porque ya está el proceso de lo que es la ovulación, entonces va a aparecer un mucus, una cuestión amarilla, no tiene control y siempre se está mojando. En el hombre también, el hombre siempre va a estar como que se estuviera orinándose. ¿Por qué? Porque no hay control de esfínter y te afecta todo. En la mujer también la va a afectar y hay muchas posibilidades de esterilidad. Y hay que ir al médico y trabajarle mucho porque si las bacterias siguen y siguen, llega un momento en que te afecta tanto que hasta el cuello uterino y te puede acarrear otras enfermedades. Entonces allí miramos nosotros cómo hay transferencia de bacterias por intermedio de esas relaciones que se pueden dar. ¿Sí? Listo, profe Esteban. Sí, de igual manera, Luisa, yo tengo una pregunta, Luisa Fernanda Loaiza estaba acá. No, no saben. Pues porque está como ahí en espera. La verdad no la vi. Sí, señor, ella estaba. Sí, aún, para el ingreso. Y hay otra niña es que Pastrana, no sé quién es. Valeria, no sé. Bueno, listo. Profe, entonces seguimos. Entonces los plásmidos se utilizan para manipular las bacterias, aspectos generales. Obviamente Claro. todo está muy relacionado pues como con lo que el profe acá nos está citando. Acá habla de que muchas compañías farmacéuticas manipulan las bacterias para que hagan productos específicos. De hecho, la ingeniería genética ha iniciado una revolución de biotecnología en el uso de organismos para realizar tareas prácticas. Se sabe muy bien que esa es una de las grandes ventajas para el mismo ser humano, ¿cierto? Que obviamente el ser humano busca en pro del ser humano. Ya cuando de pronto estamos buscando otros intereses propios, de pronto ya es donde empezamos como a atentar contra el mismo ser humano. Pero de igual manera, en sí la esencia de la biotecnología busca simplemente eso, generar beneficios para el mismo ser humano, ¿sí? Desde muchos aspectos. Inclusive en el deporte se ve mucho la biotecnología, se ve mucho, de pronto lo cité o lo hablamos en algunas guías anteriores, donde hablamos de las ventajas de la biotecnología y su impacto como aspecto preventivo, ¿cierto? De enfermedades como aspecto de intervención, también en algunos otros aspectos. ¿Listo? Acá están unos ejemplos gráficos de obviamente lo que venimos como citando. ¿Listo? Bueno, esperen un minuto acá. Manuela González estaba y Valeria Pastrana. ¿Las dejo entrar, profe? ¿Las dejo entrar? No sé. Sí, profe. Sí. No sé cómo controlan esto acá. Bueno, y llegamos a la primera actividad. Obviamente la primera actividad está relacionada con lo anterior citado, donde ustedes van a completar, ¿cierto? Van a contestar lo relacionado pues como con lo que se cita ahí. ¿Listo? Después viene otro tema que se llama la tecnología reproductora incrementa nuestras opciones reproductoras. De igual manera,
De igual manera es un tema de mucho interés para ustedes cuando ya estén de pronto o que se encuentran ya en una etapa un poco más avanzada, ya prácticamente llegando algunos a la etapa adulta. Que acá algunos ya tienen su mayoría de edad, algunos ya están prestos a eso, entonces es muy importante este tema, ¿cierto? La tecnología reproductora incrementa nuestras opciones reproductoras, aspecto que me imagino que en algún momento hemos escuchado, hemos citado temas como la infertilidad, ¿cierto? Las terapias que algunas parejas o algunas personas de una manera deseosa porque obviamente quieren cumplir como ese rol como familia, ¿cierto? Y en algunas ocasiones son asertivas y en otras no tanto, ¿cierto? Y tienen algunas, me imagino, el profe sabrá más que yo, costos elevados, donde las personas buscan de una manera ya un poco como recurso último acceder a tener esa experiencia, ¿cierto? Entonces, el tema de la infertilidad es tanto en ambos lados, hombres y mujeres, un tema que también trasciende no solo al orgánico, sino también a lo psicológico, ¿cierto? Porque es un aspecto que de igual manera no se convierte solamente en un tema de tener la experiencia, sino que realmente, de pronto en algunos casos, la frustración de no poder tener esa experiencia. Hay unos que literalmente se llenan y no querían, y otros que quieren y no pueden, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí, sí, es claro. un tema muy, muy particular. La De igual paradoja. manera, se ha avanzado mucho, la tecnología reproductiva ha buscado precisamente contestar a esas oportunidades pues, de las personas a acceder. Obviamente, profe, no sé si vas a intervenir acá con algún tipo de citación. Cuando uno tiene muchos hijos, tiene mentalidad de pobre. Y cuando tiene poco, tiene mentalidad de rico. No es así, muchachos, no es así. O algunos se quedan con un gato también. He visto eso. Claro, claro. Miren que anteriormente en Antioquia y en el departamento del Chocó, las mamás competían a la que más niños tuviera. Y en la comunidad decían, la comadre Clemencia es berraca, tuvo 13 hijos, me ganó porque yo apenas tuve 12. Pero entonces viene la pregunta y decían, bueno, cada hijo trae el pan debajo del brazo, pero las condiciones eran diferentes. ¿En qué sentido? No todos los muchachos podían estudiar. Se manejaba el estudio alterno. Este año estudian estos 5 y el año entrante estudian estos otros 5 y los otros 5 de este año descansan, porque tengo 10 muchachos y no puedo tener 10 muchachos en la escuela. Entonces dicen que el pobre es muy fértil y que el rico también lo es, pero resulta que ellos como están ocupados con los negocios, entonces ya casi no le paran bola como esa parte. 2 hijos y ya. Y los tienen mejor que tener 10 o 15. Pero muchachos, ha habido bloqueos y ha habido situaciones diferentes a nivel de la fecundidad. A veces están bloqueados los canales que permiten el paso de los espermatozoides a hacer contacto con el óvulo. Eso no quiere decir que la mujer es estéril y el hombre es estéril. Ninguno de los dos son estériles, son fértiles los dos, pero el canal está bloqueado. Pero imagínate un pobre para darse cuenta si el canal está bloqueado. No, pero gracias a la tecnología ya se hacen esos estudios. Hay otra situación que se da a nivel de esto que es, resulta que la acidez vaginal de X mujer es muy fuerte y esa acidez debilita los espermatozoides míos y no alcanzo a fecundarla a ella. Entonces hay casos donde un hombre no embaraza a determinada mujer por X o Y motivo, pero sí embaraza a la otra. Y no quiere decir que la mujer que no embaraza es estéril. También esa parte de la tecnología ya la está trabajando. Entonces aparece lo que es la fecundación in vitro. Se coge el óvulo, se mezclan con una gran cantidad de espermatozoides, ya a nivel acá afuera, y llega el momento en que se da la fecundación, porque la mujer tiene dificultades para que los espermatozoides lleguen donde tengan que llegar, allá al útero. No pueden pasar por las trompas de falopio, pero acá afuera sí, porque no hay ningún impedimento, y entonces ya después que se da la fecundación, ahora sí, se lo implantan y nace la futura criatura.
La tecnología ya está manejando eso. ¿Qué nos dicen a nosotros? Jóvenes, por favor, hombres, no utilicen la ropa interior tan apretada. No se sienten en superficies muy calientes. Coman bien, duerman bien. Porque la calidad de los espermatozoides dicen que ha rebajado mucho porque estamos comiendo muy mal y porque la temperatura del ambiente se ha incrementado. Pero gracias a la tecnología en la reproducción nos ha ayudado. Estamos hablando del ser humano. Miremos la cantidad de pollos de purina que estamos consumiendo nosotros. Porque un pollo a los 2 o 3 meses ya está listo. Le echan las purinas. ¿Cuáles son las purinas? Engordina, crecentina. Todas son purinas, terminan en ina. Y usted está ingiriendo en cierta medida esa gran cantidad de productos químicos. Entonces ya no hay tanta dificultad, profe, para de pronto concebir una criatura, porque ya se dan situaciones que permiten. Sí. Hay una enfermedad a nivel de nosotros los hombres que se llama eyaculación retrógrada. Cuando hay relación genital, está la fricción y llega un momento en que hay tanta fricción, está la empatía, no estoy hablando de un violador, eso no. Hay amor, hay cariño, hay ternura, hay de todo, y hay fricción y los espermatozoides salen. Voy a decir algo que a uno le da risa. Salen hacia afuera, van para adelante. Eso es normal. Eso le pasa al profesor Esteban, al profesor Nelson, al hermano Soto, al profesor Daniel, al señor rector, al profesor Javier, a los papás de ustedes, muchachos que me están escuchando, y a mí. Pero hay una enfermedad que se da, dicen, una frecuencia muy baja, gracias a Dios, que es de 1 entre 1.000.000, que se llama eyaculación retrógrada. Los espermatozoides, en vez de salir, se van hacia adentro y llegan a la vejiga. El hombre los orina en vez de expulsarlo normalmente. Se llama eyaculación retrógrada. Afortunadamente la frecuencia es muy bajita. Allí cuando hay eyaculación retrógrada, el hombre puede ser fértil, pero no embaraza porque los espermatozoides no llegan. ¿Sí? En este momento lo están estudiando bastante, a ver qué pasa, cuál es la situación y pare de contar, porque es muy difícil. Conocí el caso de alguien que sufre esa enfermedad y es bastante difícil, chicos y profe. ¿Sí? Sí, de igual manera, profe, como lo citas acá, lo que estoy viendo de la guía, es que citan varias técnicas o varias formas en las cuales buscan favorecer el tema de la reproducción, ¿cierto? Claro. De igual manera, existe, como lo citan en un principio, el tema de que en ocasiones pasa a un segundo plano y es buscar culpables, buscar quién fue, ¿cierto? Eso. Y eso genera mucho desestabilización en las parejas y todo eso. De pronto en este momento, si alguno quiere aportar algo, decirnos algo, si han tenido alguna apreciación que hacernos respecto a lo que llevamos, lo pueden hacer. Y también hay otra enfermedad, profe, que se llama espermatorrea. La espermatorrea es cuando el esfínter que controla la salida de los espermatozoides no funciona como tal. Entonces, cada vez que usted lo está produciendo, se están saliendo. Es algo así como una incontinencia. Haga de cuenta que no controla el esfínter para orinar. Existe esa enfermedad también dentro de nosotros, la espermatorrea. Salen los espermatozoides. Así como uno está aquí y se mira, uy, estoy mojado. ¿Qué pasó? No. Es bastante gravísimo. Afortunadamente también se dice que la frecuencia es muy baja. En este momento no tengo el concepto matemático de cuánto es, pero sí bastante baja. Otra enfermedad que se da en nosotros. Y lo que dice el profesor Esteban, ya viene la parte psicológica, se va buscando culpables. La culpable es la mujer, el culpable es el hombre. Entonces va a haber choques. ¿Saben qué pasa con la relación? Se fractura y al final se separan. Por eso. Bueno, yo no le voy a dar ingreso a estos personajes, son unos nombres muy raros. Es que Andy o Jars o no. Okay. Y el que no está claro, profe, no sabemos quién es. Y empezaron a entrar varios. Bueno, antes acá llegamos a la segunda actividad
que obviamente está relacionada con el tema que para mí es un tema de buen interés, como el tema de la reproducción, ¿cierto? Bueno, ya desde el área de artística tenemos el arte y el ADN, lo que denominan bioarte, ¿cierto? Obviamente ustedes saben muy bien que nosotros buscamos de una manera integral generar en ustedes una correlación de todo. Mario, creo que es el Paola, que hace esta guía, ¿cierto? Mario, ¿cierto? Bueno, trabajamos lo que es el bioarte, ¿cierto? Entonces acá está lo que es el objetivo, la introducción. Obviamente él hace un poco de la relación del ADN y la creación artística, ¿cierto? sí, sí, señor. Sí. Habla sobre la doble elixir del ADN y las artes plásticas, ¿cierto? Yo creo que igual, inclusive ustedes cuando ven todas estas guías y se sienten como cómodos con ciertos temas y contenidos, eso le va dando a usted como una perspectiva de qué le gusta a usted. El profe citaba algo al principio, algo que es muy importante, que estudiar, que aprender, cuál es mi plan B, ¿cierto? Y muchas veces llegamos a 10º y 11. Yo, por ejemplo, a los muchachos de noveno, se nos salió el profe, a los muchachos desde noveno, nosotros, en el caso mío, nosotros ya los estamos trabajando mentalmente para que ellos puedan en algún aspecto no llegar a 11 y no saber para dónde van, ¿cierto? Que de pronto es un aspecto que hay que tener importante, ¿sí? Acá tenemos una parte pues como más gráfica, en la cual nos muestra. Esperen, denme un minuto acá si de pronto el profe vuelve a conectarse para que le demos el acceso. Listo. Un minuto acá. Entonces acá el aspecto es, nosotros, obviamente, es importante que el profe esté. Bueno, listo. Entonces, acá obviamente nos muestra el profe Mario algunas representaciones que obviamente desde el arte plasman, en este caso, algo relacionado como con el ADN, ¿cierto? Ya un poco más gráfico, un poco más estructural desde la escultura. Bien. Listo. Bueno. Listo. Y llegamos a la actividad 3. La actividad 3 está relacionada Juan con esto. Esteban, Dime. que sí puede dejar entrar a Luisa Fernanda Gil. Sí, yo la tengo acá, pero no sé si está en clase. Yo no, la verdad, es la única que veo que está como... Es que Que se le salió, yo la que verdad se no le los salió. conozco. Acá dices que Felipe Guevara, no sé quién es, Sofía Delgado, Martín Gerard, Segarra. Pero profe Luisa sí estaba conectada. Ah, bueno, ya la dejamos entrar. Eh, pero hay unos nombres todos raros, entonces esos más bien no, ¿cierto? Listo. Luisa ya entró, ¿no? Ya tuvo que haber entrado. Aló, profe. Hola, ¿qué pasó, profe? Se fue. Listo. Profe, ¿no escuchas? Bueno, listo, sigamos. Y llegamos Hola, profe, listo. Sí, señor. Bueno, entonces acá estamos mostrándoles a ellos algo que Mario quería como plasmar, es el tema de cómo él relaciona el arte desde el punto de vista estructural, gráfico, con el ADN. Cómo ha sido como elemento, herramienta de inspiración a la hora de poderlo como plasmar. Dale, Luisa, cuéntanos. Luisa Loaiza. Perdón interrumpir, profe, es que Miguel no tenía internet y apenas llegó, entonces era para ver si lo dejaban de entrar. ¿Cuál es Miguel? ¿Miguel qué? Miguel Machado. Machado.
Obviamente uno les hace como más por la asistencia. Obviamente hasta ahora ya prácticamente estamos finalizando. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos la actividad 3, que es la del profe Mario, donde obviamente busca relacionarse. Listo. Llegamos al contenido de educación física. Nosotros hablamos de algo que se llama el dopaje genético y el doping en el deporte, ¿cierto? Obviamente, yo voy a extenderme un poquito acá porque, no mucho, pero sí voy a ser más específico para que el contenido nos quede claro, ¿listo? Entonces, el objetivo es conocer las diferentes prácticas que realiza la ciencia de manera inadecuada a través del dopaje genético y el doping para favorecer el deportista. Obviamente desde un punto de vista moralista, ¿cierto? El dopaje siempre, en el caso del deporte, ha tenido una serie de señalamientos, desde castigos ejemplares ¿cómo es? Hasta entes reguladores que están constantemente en eso. No sé si han visto, yo pues no sé si siguen el ciclismo. En este momento precisamente acabo de terminar una competencia muy importante y siempre que termina algo siempre entra la duda. Entonces empiezan a hacer investigaciones. Inclusive en este momento hay unas personas conocidas colombianos que están en esas investigaciones, ¿cierto? No es desde el punto de vista como de señalar, porque desafortunadamente una persona cuando es con el doping es señalada, es satanizada y es prácticamente relegada. Ese es el factor acá que de pronto y muchas veces a esos deportistas ya les cierran las puertas donde quieren incurrir. Se ve mucho en el fútbol, pero realmente hemos visto a lo largo de la historia en el atletismo mucho y en el ciclismo, ¿cierto? Han sido dos deportes donde ha sido muy ejemplar, pues como en la parte del control. Entonces nosotros acá tenemos pues una persona que obviamente en el ciclismo fue alguien que en su momento siempre fue muy reconocido por su superación. Esta persona tuvo en su momento varios eventos, secuelas de varios cánceres, ¿cierto? Primero a nivel testicular. Y después esta persona llega, empieza a ganar 5 Tours de France seguidos, ¿cierto? Ya después con los años a esta persona, que es Lance Armstrong, que en el momento, ustedes de pronto no lo recuerdan muy bien porque estamos hablando por allá en el 2005, 2008, no, va entre principios del año 2000. Y entonces este hombre era una persona ejemplar, era, por así decirlo, el ícono de la época, ¿cierto? Llega un momento en el cual se empiezan a sacar una serie de versiones en las cuales él utiliza un método que el profe sabrá más de él, que era extraer la sangre de él, congelarla, ¿cierto? Obviamente extraer esas propiedades y después no sé si era inyectarla o filtrarla de nuevo para mejorar la oxigenación, ¿cierto? Claro, Y eso es de claro. pronto una práctica que está mal hecha. ¿Por qué? Porque eso a nivel del deporte, eso genera aparentemente una ventaja sobre los demás. Profe, no sé si de pronto quieres contribuir a algo. Claro. Y eso estuvo mal visto y le quitaron los tours que ganó. Todos se los quitaron porque fue un engaño hacia la humanidad y uno lo quiere ver como un ídolo, pero resulta que hizo trampa, ¿cierto? Entonces no es recomendable. Y miren que lo hizo tan bien hecho que no sabía, la Unión Ciclística Internacional no sabía el que hacía. Pero el problema de ese doping es que generalmente incluyen a los otros del equipo para que no comenten. Porque si lo hago yo solo, entonces los demás no están metidos en el cuento y entonces me van a sapear, como dicen vulgarmente. Y a Lance Armstrong le quitaron los 7 tours que ganó. Lo mismo sucedió con Ben Johnson, un canadiense que fue campeón olímpico de los 100 metros. Se descubrió que se había dopado y ha habido muchos casos de deportistas que han hecho esto y no es conveniente, muchachos. No es conveniente porque, sí, profe. Sí, profe, que inclusive en el fútbol se ve mucho de que de repente llegan y sorpresivamente a ciertas personas o integrantes del equipo son llevados al control, ¿sí? Recuerden que hay ciertas sustancias o, por así decirlo, hay entes reguladores que determinan qué sustancias el organismo no puede consumir porque se consideran que esas sustancias mejoran el rendimiento. ¿Qué tipo de rendimiento? Mayor resistencia, mayor capacidad de oxigenación, o sea, todo esto va mejorando el tema de la fuerza. En el levantamiento de pesas también se ve mucho el tema del doping.
Entonces, porque obviamente para poder elevar todos esos volúmenes, obviamente muchas veces el ser humano ordinario no lo puede hacer. Obviamente ahí entra a prevalecer algo que de pronto en su momento lo tocamos, que es el tema de la genética. La genética también entra a prevalecer. Nosotros tocamos un tema que de igual manera es un tema que es importante señalar. Entonces viene el término del dopaje genético. El dopaje genético es el uso de sustancias o métodos legales de manipulación genética con el objetivo de mejorar el rendimiento físico o mental. Se transfieren propiedades al material genético del deportista, ¿cierto? El dopaje genético consiste en el uso no terapéutico de material genético para mejorar el rendimiento deportivo, ¿listo? Acá de pronto citamos algunos ejemplos. El EPO, ¿cierto? Que es la eritropoyetina, que es una hormona cuya función es estimular la producción de glóbulos rojos. Recuerden que los glóbulos rojos son muy importantes a la hora de producir el tema de la resistencia en esos deportes de larga duración, ¿cierto? Entonces, es importante. Esto es como un ejemplo, ¿cierto? También existe el doping, que ya es un término más señalado, que es el uso inadecuado o no intencionado por parte del deportista de una sustancia o método. Casi siempre el dopaje viene por decisión del mismo deportista, pero obviamente como lo cita el profe, eso hay totalmente un complot, hay un grupo interdisciplinario que sabe qué está haciendo con esa persona, ¿cierto? O sea, eso no, una persona no puede llegar a esa conclusión o a ese término de lograr algo, no. Siempre hay un acompañamiento de un cuerpo médico, o sea, especialistas, que de una manera ilegal, porque esto se ve desde un punto de vista ilegal, hacen este tipo de prácticas. Tipos de dopaje considerados: manipulación farmacológica, química o física, analgésicos, narcóticos y estimulantes del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos, cierto? Entonces, algunas sustancias no solo producen efectos secundarios físicos, sino también pueden modificar y perjudicar la psiquis de la persona. En algunas ocasiones se da la ansiedad, las alucinaciones, la psicosis y algunos efectos demostrados, ¿cierto? Que de una manera u otra son contraproducentes. Entonces, en conclusión, hoy el deportista busca la gloria, aunque es consciente que al realizar una manipulación genética o práctica de doping busca sus objetivos a toda costa y saber que su uso no es terapéutico al introducir un gen artificial en su cuerpo que modifica la expresión génica o tomar una sustancia prohibida sintética o con esa palabra sintética, o sea, totalmente elaborada en laboratorio, ¿cierto? Como tal. Por ende, su rendimiento mejora notoriamente y de ser siempre visto como un acto deshonesto en el momento de la competición, ¿cierto? Obviamente tiene un punto de vista moralista, es vigilado y sancionado. Muchas veces las sanciones son radicales o son simbólicas, ¿cierto? Simbólicas es un tiempo que es considerable, pero no lo extraen de ahí. ¿Qué es lo que nosotros buscamos acá? Que ustedes creen un mapa, lo que llaman un cuadro sinóptico, mapa mental, donde ustedes van a colocar acá la palabra doping y van a empezar a generar como una especie de ramificaciones con todas las ideas partiendo de ahí. Pueden utilizar dibujos o pueden utilizar formas como tal. Acá hay que construir una rutina de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque obviamente con la profe Mónica decimos que ustedes debían de pronto tener esa experiencia también, donde nosotros vamos a promover las diferentes capacidades desde el punto de vista de la alimentación y la rutina de trabajo. ¿Listo? Ya después viene el proyecto de tiempo libre. Acá nosotros orientamos qué es el proyecto de tiempo libre, la definición que es la salud mental, que para nosotros es importante este aspecto, que es un aspecto muy, ¿cómo es? Un poco desestabilizado en este momento. Nosotros lo que tenemos en este momento a nivel social no es un contexto de protestas, tenemos personas que están con una salud mental un poco desestabilizada, ¿cierto? Obviamente las personas tienen derecho a expresar todas sus ideas, pero estamos viendo acciones que están un poco desbordadas, entonces todo está muy relacionado con confinamiento, con tema de prevención, con gente encerrada, entonces la gente está muy acumulada, entonces para nosotros la salud mental es importante. Nosotros hemos tenido en los grados inferiores, hemos tenido en primaria, por citar, niños que le dicen al papá así como que no quieren vivir, ¿cierto? Entonces si un niño tiene esa circunstancia, pues no me imagino ustedes que están más grandes que de pronto ya tienen una serie de afanes.
donde ya ven viendo la realidad social, donde algunos han visto cómo es la circunstancia de la falta de algo en la casa, ¿cierto? Entonces, para nosotros, desde educación física, la salud mental es importante, es fundamental, porque nosotros, de una manera u otra, sabemos de que cuando una persona mentalmente está mal, está muy presta a enfermarse, o sea, el sistema inmunológico está muy desestabilizado, entonces ahí es donde nosotros queremos fortalecer. Entonces dicen, realiza un listado de actividades que estés realizando detalladamente para aprovechar tu tiempo libre, fortaleciendo tu salud mental durante esta cuarentena. ¿Con qué frecuencia lo realizas? ¿Qué aspectos vienes mejorando para aprovechar tu tiempo libre? Es muy importante para la institución, para nosotros saberlo. De igual manera, ustedes saben muy bien que nosotros desde el área de educación física siempre promovemos la salud física y mental y que hay un acompañamiento de un psicoorientador que es Wilson, que en algún momento le hemos dado la usabilidad. Si ustedes en algún momento también la han requerido, es muy importante pues como recurrir a él, porque muchas veces nosotros nos quedamos como un poco abrumados por todo lo que pasa alrededor. Y tenemos unos recursos adicionales. Todo esto son links o enlaces que le ayudan a ustedes a de pronto tener mayor claridad de lo que se habla arriba, ¿cierto? Y una referencia bibliográfica que es muy importante. Listo, profe. Esto es mi aporte, pues. Creo que la guía está muy completa. Como ven, está extensa, pero está ¿cómo es? No, extensa no. Está muy bien llevada, está muy gráfica, está muy textualmente correlacionada todo con todo. Profe, no sé si vas a complementar algo. Sí, profe, ¿cómo no? En cuanto al doping, ¿cierto? Se cree que los demás no saben. Pero el hecho no es engañar a los demás, engañarse a uno mismo. Y voy a hablar de 3 cositas puntuales. En 1994, en el Mundial de USA, todo el mundo sabía que Diego Armando Maradona estaba dopado, porque ya se le veía el rostro y todo. Y miren que lo dejaron jugar varios partidos y cuando ya al final, bueno, listo, la enfermera lo llevó, el hombre tirando besos al aire, muy contento. Y resulta que una vez lo pararon a nivel de fútbol y hasta allí llegó la carrera de Diego. Y mírenlo ahora cómo está, porque el hombre la mayor parte de su carrera deportiva se dopaba sin necesidad porque él nació con unas cualidades excepcionales. Hoy está que no puede caminar prácticamente. Está descuidado, está de todo. Y fuera de eso, pues ya saben ustedes los barbitúricos. Profe, y muchachos, en 1972 fueron las Olimpiadas en Alemania. ¿Cómo les parece que Alemania preparó un equipo de gimnasta femenino, unas niñitas ahí de 14, 15, 16 años, para ganarse la medalla de oro en gimnasia olímpica? Y listo, las muchachitas fueron preparadas, dicen, desde los 10 años, todos los días entrenamiento, y listo, ganaron medalla. A ella la superó Nadia Comaneci, una rumana, que sacó 10 puntos, primera vez 10 puntos en todo lo que tiene que ver con la gimnasia olímpica, en las barras, aros y todo. Pero el equipo alemán le fue muy bien. ¿Cómo les parece que las niñas fueron creciendo? Ellas todavía no tenían el periodo, fueron creciendo, llegaron a los 15, 16 años y nunca menstruaron. Les salió bigote, les salió barba, se le atrofiaron los senos, más tengo yo que estoy lijado. O sea, ¿qué pasó con esas niñas alemanas? ¿Saben qué pasó con las niñas alemanas? Desde niñas las prepararon y las dopaban. Les aplicaban ellas sin saber qué les estaban haciendo. Y en estos momentos hay una demanda por millones de francos impresionante de los padres de las niñas al Comité Olímpico Alemán por el daño que le hicieron en la estructura genética a sus hijas y ya quedó para toda la vida. Le han hecho tratamientos y todo y las muchachas se les atrofió absolutamente todo. Sí, señor. Profe, ahí lo que está citando se remonta mucho a que Nadia, la romana, ella empezó a imponer algo que no era muy común en la época. Resulta que en la época las gimnastas eran mujeres que superaban los 25 años, claro, los 30 años, y eran mujeres para ese deporte pues ya eran mujeres de una edad muy avanzada.
y ella empezó alrededor de la edad más o menos de 12 a 13 años, creo que tenía en el promedio, y empezó a marcar una tendencia. A partir de ahí, las gimnastas empezaron a hacer desde edades tempranas, ¿cierto? Claro. Empezó a darse el doping del cual usted habla, profe, pero lo más particular de todo esto es que el aspecto comportamental de ellas cambió. Dejaron de convertirse o comportarse como niñas, sino que ya eran, o sea, tenían hasta mirada agresiva, tenían una serie de comportamientos que de pronto eran como atípicos, entonces todo empezó como a correlacionarse. Profe. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, bueno, profe, el que se pausó. Sí, de igual manera, como lo cita acá el profe Quinto. Bueno, como lo cita el profe Quinto, sí, han surgido una serie de casos de igual manera, en los cuales siempre se ha visto un poquito salpicado el deporte como por ese aspecto. Por eso, de igual manera, existe el ente. Nosotros como personas, pues en este contexto no somos de ese tipo de esferas. También hay en ocasiones donde hacemos ciertas prácticas con inyectarnos algo. En los hombres se utiliza mucho lo que es los anabólicos esteroides. Obviamente esto trae algo contraproducente a futuro a nivel de los órganos, como los riñones en especial, el páncreas, el hígado. Entonces, también lo podríamos considerar como doping. Usted sabe muy bien que los anabólicos esteroides lo que hacen es aumentar el volumen y aumentar la fuerza y la producción de testosterona, ¿cierto? Pero de igual manera trae otra serie de elementos como tal. Profe, yo acá les estaba compartiendo a los muchachos que también nosotros, estamos hablando en el deporte, pero podríamos considerar que hay otras personas que hacen algunas prácticas como la inyección de anabólicos. Puede que se pueda citar a mi hermano, que se le salió. Sí, ya. Anabólicos esteroides, que de igual manera algunas personas común y corriente lo utilizan como entes para mayor producción de energía, producción de testosterona y mayor volumen, ¿cierto? De igual manera trae sus efectos secundarios y contraproducentes, ¿cierto? Los esteroides. Profe, que si puedes hacer el favor de aceptar a Sofía Pardo, que se le acaba de caer el internet. Pues sí, ya volvió. Ya estaba en reunión, yo no la vi. Hola. Profe, Sí, profe, ya profe, estaba. Sí. Sí. profe, voy a habilitar profe, yo me tengo que ir. Entonces, Ya voy a para habilitar el chat. Sí, ya voy a bueno, habilitar el chat. Listo. Profe, ¿algún otro aporte o algo? Claro, y está la parte ética, bio, vida y ética. Miren esto, muchachos, nuestro cuerpo es un templo. Usted no tiene por qué aceptar transformaciones para llegar a la gloria y al dinero. Y miren Listo, esto, ya. vamos a hablar del hombre 1000. ¿Aló? Sí, sí. No, les decía que El ya hombre pueden 1000. ¿Sí? escribir. Si un hombre es ético, le pones el número 1. Si el número 0 y ya es el hombre 10. Si el hombre es simpático o la mujer, le pones otro 0 y es el hombre 100. Y si el hombre es extrovertido, es dicharachero, es pueblo, le pones otro 0 y es el hombre 1000. Pero si a ese hombre le quitas el 1, que es ético, no queda en absolutamente nada. Siempre debemos nosotros manejar la parte ética. Mira que el 1 de ética se le quitó al hermoso, al acaudalado, al extrovertido y quedó en 0, 0, 0 y 3, 0 es absolutamente nada. Entonces nosotros debemos de ser éticos. Incluso, profe y chicos, hay actitudes donde usted maneja y muestra que es ético. Yo recuerdo un partido de fútbol donde el árbitro pitó un penal que no hubo y el afectado se le acercó al árbitro y le dijo al oído, pues, no hubo penal, no hubo penal. O sea, no lo sancione porque no. El árbitro estaba ahí entre la espada y la pared y el árbitro, como ya había tomado la decisión, no podía echarse atrás porque había millones de personas escuchando, observándolo
¿Y qué hizo el árbitro? Pitó y listo. ¿Y sabe qué hizo el señor que le tocaba cobrar el penalti? Lo tiró por fuera. Sí, eso es ético. Ese tipo es inolvidable. Esa acción de ese señor es inolvidable. Eso también es ético. Cero trampas. Porque con la trampa, no, muchachos. Eso es la parte importante que debemos hablar Sí, nosotros en cuanto a nuestras vidas, ¿cierto? sí. Profe, Sí, bueno, entonces ya está habilitado. Recuerden nombre elegible, ambos apellidos, grado. No más. Y no repitan para que pronto quien toma la asistencia no tenga que estar viendo su nombre 2 veces. Bueno, lo segundo, vuelvo a repetirle a los que llegaron un poco después, que el profe Alexis me decía que si en algún momento hay dudas, hay alguna inquietud, le pueden escribir, pueden acceder a él, que ustedes de pronto algunos tienen el contacto. Gabriela Monsalve va a decir algo. Profe, es con respecto a Yasmín Giraldo, que no se conectó hoy porque el módem se le quemó ayer. Entonces apenas se lo han arreglado hoy, pero en la tarde. Listo, perfecto. Listo, está muy bien. Y lo segundo es, yo pues al finalizar, pues para finalizar esto, invitarlos a que, yo sé que es un año atípico para los de 11, pero sin embargo, esa invitación que les hace el profe Quinto al principio, sí, tómenla muy presente, prepárense para ese examen de IFE, ¿cierto? Hoy día nosotros en la época mía, cuando yo lo hice en el 2003, hace ya rato, nosotros no contamos con la tecnología de hoy. Usted hoy día puede tranquilamente en YouTube buscar un PDF, mirar un simulacro, buscar y mirar cómo es una prueba IFEX. Yo sé que hoy día ustedes no van a tener la misma preparación como quien antes nos preparábamos 2, 3 meses previos a la prueba. Ustedes están haciéndolo todo sobre la hora, pero sin embargo es bueno tener ese simulacro, esa experiencia de cómo es una pregunta o esa parte de la comprensión, ¿cierto? Para que también no lo dejen de lado. No hagan la prueba por hacerla, ¿cierto? Tengan la disciplina de aprovechar lo que el colegio les da y en sus tiempos libres también ver otras opciones, pero no lleguen a esa prueba porque de igual manera en sí hemos visto casos, se lo contaba yo a alguien en estos días, de hace 2 años, un muchacho del nocturno del colegio que le fue bien y accedió a una media beca, ¿cierto? Le fue bien, ¿cierto? Y entonces decimos, no, es que es del nocturno. Y siempre los del nocturno, no. O sea, él tenía sus condiciones también y obviamente en una prueba todos quedamos en las mismas condiciones. Entonces es tener muy presente y obviamente el que está en décimo, que mire esto como una experiencia. No sabemos qué nos depara el tiempo, ¿cierto? Estamos ya proyectando el 2021 con ustedes en 11, los de décimo. Sin embargo, no sabemos qué nos depara. No sabemos si vamos a tener otro año así. Por decir, ayer lo hablamos con el rector que existe un indicio a iniciar el otro año de igual manera. ¿Hasta qué fecha? No, pues no se sabe, ¿cierto? De igual manera, hacer un proceso similar desde la virtualidad, llevando a la presencialidad más adelante, obviamente se va a llevar, pero todo está muy amarrado a lo que pasa. Miren, ustedes hoy se levantan y entonces la primera noticia, ustedes, bueno, todo va a estar muy bien, la primera noticia, rebrote en Europa, entonces eso lleva a que obviamente genera un poco más de cuidado, ¿cierto? Cuidado, entonces es muy importante eso, entonces es el de décimo también ir viendo estas experiencias, que si no ha hecho su parte de sus horas de alfabetización, ir mirando qué hay que hacer, pero no dejar todo para lo último, ¿cierto? Y el de 11 ya estar proyectándose porque, o sea, lo bueno apenas empieza. El colegio realmente es un espacio de aprendizaje, de compartir, pero realmente la vida real empieza es apenas uno sale. O sea, realmente cuando usted en su casa llegan y le dicen, es que usted, en algunos casos, usted vamos a la universidad o en otros casos tienes que trabajar y estudiar. Entonces, ese es el aspecto. O hay otros que son también apremiados que definitivamente los premian por su buena condición y se ganan esas becas. Pero el tema es este, me gano la beca, me voy para el CES, tengo que mantener el primer semestre el promedio, lo mantengo, el segundo lo mantengo, después al tercero ya entro un poquito más ahí, pero al cuarto no paso, se me va el promedio y ya quedo, pierdo la beca y quedo con una carrera en una universidad de 8 o 9 millones de pesos. Entonces también es mirar que también es eso, saber dónde yo voy a acceder, por qué voy a acceder. Entonces casi todo el mundo corre para las públicas, aunque las privadas también obviamente tienen su estatus. Entonces es
realmente como dimensionar, como les digo, nosotros a los de noveno ya los estamos preparando para eso. Yo siendo director de noveno, desde hace 2 años venimos preparándolos mentalmente para eso, no con el afán de que ya se decían, pero no llegar a 11. Espero que el que esté en 11 tenga una visión más o menos de qué quiere hacer, pero no llegar y no entrar a engordar esa estadística que hay en Colombia de estudiantes que salen del colegio y ni estudian ni trabajan. Hay una estadística muy alta de eso, ¿cierto? Que ni accedieron a la universidad ni a ningún lugar, ni tampoco trabajan. Entonces, ahí es donde ustedes deben de replantear muchas ideas. ¿Listo? Profe. Sí, Listo. señor. Yo creo que... Claro, muchachos, no olvidarse lo que le está diciendo el profesor Esteban, que es para vuestro futuro, ¿cierto? Tenemos que seguir, porque de nada vale, mira, 12 años estudiando, para terminar y quedarse así, no. Ojo con la preparación y hay que ser ambicioso. Ojo, ser ambicioso no es malo, y sobre todo con la parte de lo que es la academia. Deben seguir ustedes. Muy bien, profe. Listo. Bueno, muchas gracias por la sección de hoy. Profe Quinto, excelente la intervención. Recuerden que la otra semana tenemos con el profe Alexis, él me imagino va a venir a entrar acá a profundizar con el profe Quinto un poquito más. Recuerden que lo que requieran de las guías de educación física con la profe Mónica o en el caso conmigo, nos lo hacen saber. De igual manera veo que la guía no está tan compleja, está extensa un poco, pero de igual manera ustedes ya deben de organizar sus tiempos. Muchas gracias. Entonces, profe Quinto, nos vemos ahora en el ciclo 3. Sí, señor. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, chao, Muchas hasta gracias. luego. Muchas Chao, gracias, gracias. chicos. Chao. Muchas gracias, Chao. muchachos, muchachas. Que tengan un buen día. Bendiciones. Se cuidan. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.